final, pero sí tenemos dos en la presentación. Como Dos, quiera. dos pequeños casos. Dale, profe. ¿Qué tal? Buen día a todos. Y tocaremos un tema muy interesante que es la hipertensión arterial secundaria. Cuando nosotros hablamos de hipertensión arterial, siempre pensamos en hipertensión arterial primaria, esta hipertensión arterial que heredamos de nuestros padres, esta hipertensión arterial que tiene un porcentaje alto de la población, casi el 25 o 30% de la población tiene la hipertensión arterial primaria. Es la hipertensión que aparece en la edad adulta, es la hipertensión que tiene un inicio larvado y que luego va aumentando en la medida que nosotros nos vamos cuidando o no, o de acuerdo a la genética que tenemos. Pero hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial secundaria es una hipertensión que puede aparecer incluso en un sujeto joven, o sea, una persona a la edad de ustedes puede tener hipertensión arterial y esa hipertensión arterial, si aparece a la edad de ustedes, tenemos que pensar que es una hipertensión arterial secundaria y significa y secundaria a una causa, o sea, hay una causa que le lleva a la persona a tener hipertensión arterial y que nuestro rol como médico es tratar de identificar esa causa y si es posible tratar de solucionar esa causa porque con eso nosotros solucionamos la hipertensión arterial de las personas. Puede aparecer a cualquier edad, puede aparecer a edad joven, puede aparecer a mediana edad, puede aparecer en la tercera edad, pero es una hipertensión que tenemos que buscar en algunas ocasiones. Entonces, la hipertensión arterial secundaria corresponde a menos del 10% de todos los casos de hipertensión arterial. Más o menos sería el porcentaje 10%, pero si analizamos muy de cerca, a lo mejor va más que eso. Se debe a una anomalía subyacente, identificable, o sea, una causa, que si se descubre y corrige a tiempo, podemos curar la hipertensión arterial y con eso prevenir todas las secuelas que la hipertensión arterial puede conducir. Por ejemplo, pueden haber patologías renales, como hablamos cuando hablamos de riñones, hay nefropatías que llevan a hipertensión arterial. ¿Se acuerdan cuando hablamos de síndrome nefrítico agudo que podía llevar a hipertensión arterial? O sea, el síndrome nefrítico podía llevar a hipertensión arterial. La enfermedad renal crónica puede llevar a hipertensión arterial. Entonces, esas son hipertensiones arteriales secundarias. Otra, la patología vascular, por ejemplo, si tengo una estenosis de la arteria renal, eso me puede conducir a una hipertensión arterial y es una hipertensión arterial secundaria. Pueden ser causas endocrinas o metabólicas, por ejemplo, una hiperactividad de la glándula tiroidea, una hiperactividad de la glándula suprarrenal, me pueden llevar a hipertensión arterial. Muchas veces trastornos metabólicos, como por ejemplo un síndrome metabólico o alteraciones de hiperinsulinismo o incluso la obesidad me pueden llevar a hipertensión arterial. Causas iatrogénicas que me pueden llevar a hipertensión arterial, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que nosotros indicamos y que me pueden llevar a hipertensión arterial, por ejemplo, algunos medicamentos antirrechazo, algunos medicamentos pueden conducir a hipertensión arterial, incluso el hábito de la cocaína puede llevar a hipertensión arterial y tenemos que identificar. A veces los anticonceptivos pueden llevar a hipertensión arterial. Y las causas misceláneas, o sea, causas variadas que pueden aparecer, por ejemplo, hay una que se llama coartación de la aorta,
o hay u otras circunstancias que me puede llevar a hipertensión arterial, la hiperactividad del sistema nervioso central, el síndrome de la ansiedad, depresión, todo eso me puede llevar a hipertensión arterial de una causa general. La siguiente. Entonces es una hipertensión arterial que debe sospecharse en personas que tienen hipertensión arterial y que tienen menos de 30 años. Digamos, el contingente de ustedes, si alguno de ustedes tiene hipertensión arterial, que pueden controlarse la presión arterial al terminar la clase, ya se pueden ir controlando, y los que tienen hipertensión arterial, tenemos que sospechar que esa hipertensión arterial es secundaria. De repente, personas mayores de 55 años, personas que tenían presión arterial normal, y de repente tienen 55, 60 años y la presión sube de manera abrupta. Entonces, también tenemos que sospechar de una hipertensión arterial secundaria. También en las hipertensiones arteriales refractarias al tratamiento. Usualmente la hipertensión arterial primaria, yo le doy un medicamento al paciente, con eso mejora, luego le doy otro y luego mejora, le digo que baje de peso, que no coma sal, con eso mejora, pero en la hipertensión arterial secundaria generalmente ya es refractaria al tratamiento. Refractaria significa que yo le doy un medicamento, no responde, le doy otro, no responde, le doy 3 medicamentos, no responde. Muchos de ellos utilizan entre 3 y 5 medicamentos y aún así no responde porque hay una causa que le lleva a esa hipertensión arterial. La aparición brusca de hipertensión arterial, así como hablamos hace un rato, la persona que de repente que tenía normotensión en noviembre y ahora en junio tiene hipertensión importante y que es refractaria encima del tratamiento, tenemos que pensar en una hipertensión arterial secundaria. Las hipertensiones arteriales malignas con diastólicas muy altas, con alteraciones de edema de papila, dolor de cabeza, problemas visuales, edema agudo de pulmón, que tienen angina de pecho, todo eso comporta mucha sintomatología y tenemos que pensar en una causa secundaria. También puede haber un deterioro severo en hipertensiones arteriales ya diagnosticadas, como vamos a ir desarrollando eso. Y muchas veces la clínica concomitante no está totalmente explicada por las cifras de hipertensión arterial. Por ejemplo, un paciente que tiene un hipertiroidismo, que tiene un hipercortisolismo, puede tener hipertensión arterial con una clínica interesante. La siguiente. Entonces, ¿cuándo tenemos que sospechar de hipertensión arterial? Cuando, por ejemplo, tenemos una persona que le pedimos un análisis de orina y en el análisis de orina tiene hematuria, tiene proteinuria, o sea, un sedimento que no es normal, una orina que no es normal. Cuando hay un deterioro progresivo de la función renal, por ejemplo, en enero tenía una presión arterial, tenía una función renal, en marzo ya su riñón empeoró, entonces ahí tenemos que pensar que es una hipertensión secundaria por un problema renal. Cuando el paciente tiene un trastorno electrolítico frecuente que está dado por la hipopotasemia, el paciente tiene una hipertensión y encima tiene una hipopotasemia, entonces tenemos que pensar que hay una hipertensión arterial secundaria porque puede ser que tenga este paciente una hipersecreción de aldosterona por un tumor productor de aldosterona y eso me lleva a que el paciente tenga continuamente el potasio bajo. O el paciente tiene, por ejemplo, mucha cefalea, muchas sudoraciones, mucha palpitación y muchas crisis hipertensivas que suben y bajan, la presión sube, baja, viene en crisis, muchas veces de continua, otras veces aparece en crisis y tenemos que ahí enfocarnos probablemente también en la glándula suprarrenal o por un cuadro que se llama feocromocitoma y también tenemos que pensar que puede haber una alteración neurológica. La siguiente. Entonces, la edad de comienzo de estas personas estarían generalmente una persona entre menos de 30 años realmente que padece esta hipertensión y de repente en personas de más de 50 años que tienen una presión arterial abrupta, digamos. Esta persona era normotensa y de repente tiene 50, 52 años y sube su presión de manera abrupta. Tengo que pensar en una causa secundaria. Su nivel de presión arterial siempre es elevada. La hipertensión arterial secundaria tiene cifras tensionales elevadas.
Muchas veces puede haber daño de órgano blanco que puede no estar de acuerdo con la hipertensión arterial esencial. Por ejemplo, tengo una nefropatía avanzada y eso no puede ser por la hipertensión arterial primaria. Entonces tengo que pensar que ese riñón es el que está causando hipertensión. Lo que pasa es que hay un amorío muy estrecho entre el riñón y la presión arterial. La presión arterial alta durante mucho tiempo puede producir un problema renal y el problema renal puede producir hipertensión arterial. ¿Cómo es el escenario de eso? Si yo tengo, por ejemplo, 22 años y tengo una nefropatía y tengo hipertensión arterial, yo digo, bueno, mi riñón produjo hipertensión arterial. Pero si yo tengo 75 años y tuve siempre hipertensión arterial y luego a los 75 años veo que hay una falla renal, entonces digo, bueno, la hipertensión le dañó al riñón. También sospecho de hipertensión arterial secundaria cuando hay hallazgos que me dicen que hay una patología subyacente, por ejemplo, esto de sudoraciones y todas esas cosas raras, diferentes. Y generalmente le doy un medicamento, no responde, y hasta tengo que usar 5 medicamentos y no responden de manera adecuada, entonces hay una pobre respuesta al tratamiento. Al siguiente. Entonces, las causas estarían en enfermedades renales, la enfermedad del parénquima renal, la nefropatía por quistes, el síndrome nefrítico agudo o síndrome nefrítico en general, patologías renovasculares, donde hay una estenosis de la arteria renal o aneurismas en la arteria renal, ateromatosis de la arteria renal, puede estar en las suprarrenales, en donde hay aumento de la producción de aldosterona o hay aumento de la producción de cortisol, eso es en la corteza suprarrenal, y en la médula suprarrenal un aumento de la producción de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que también pueden producir hipertensión arterial, y ese cuadro se llama feocromocitoma. En las personas que tienen una coartación de la aorta, que vamos a ver qué es, o en las personas que tienen una apnea del sueño, o sea, personas que son grandes roncadores, como vamos a ver en un rato, personas personas que están embarazadas, que tienen hipertensión arterial en el embarazo, eso se conoce como preeclampsia o eclampsia, causas neurogénicas como las causas psicógenas, las disautonomías, polineuritis, alteraciones medulares, enfermedades endocrinas diversas, por ejemplo, los trastornos tiroideos, hipertiroidismo, acromegalias, por trastornos de las hipófisis. Ciertos fármacos también pueden producir hipertensión arterial, y todo esto, hay muchas causas que llevan a hipertensión arterial y que nuestro rol es tratar de identificarlas. La siguiente. La enfermedad parenquimatosa renal, como yo sospecho que esta persona tiene una nefropatía, tiene hipertensión y tiene nefropatía. Entonces la persona se levanta muchas veces a hacer pipí, tiene de noche, tiene hinchazón de los pies o tiene su riñón, veo por urea creatinina que no funciona bien, tiene proteinuria, tiene mucha hematuria, o sea, todas esas cosas me hacen pensar que la persona pueda tener un trastorno renal que me lleva a la hipertensión arterial. Yo confirmo eso por medio de diagnóstico, ecografías renales, biopsias. Patologías renovasculares, o sea, una estenosis, aneurisma, estenosis de la arteria renal, me puede producir una falla renal con el transcurso del tiempo, y yo puedo detectar eso con un Doppler. O sea, Doppler es un procedimiento que ve las arterias y el flujo de las arterias. Eso se llama ecodoppler, una ecografía que ve el flujo de las arterias. Si yo miro la arteria renal y veo que el flujo está alterado, yo sospecho de una estenosis de la arteria renal. Muchas veces a estos pacientes le doy un medicamento para la presión y empeora su función renal. Suelen tener edema agudo de pulmón frecuentemente. Muy difícilmente pueda escuchar que tenga algo en el abdomen con el estetoscopio, pero yo sospecho, usualmente yo llego al diagnóstico mirando el flujo de la arteria renal por algunos métodos de diagnóstico, por el ecodoppler, o si me voy más allá, con estudios de angiografía, o sea, mirar la arteria renal y ver cómo está el flujo a través de la arteria renal.
de eso se trata. El feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal. Ustedes se acuerdan por histología y fisiología que la suprarrenal tiene una corteza y una médula, pues viene aquí en esta, es un tumor de la médula suprarrenal y que produce muchas catecolaminas y la persona tiene muchas palpitaciones, tiene cefalea, tiene sudoración, está tensa, está inquieta la persona. Llego al diagnóstico haciéndole un dosaje de catecolamina, que es muy difícil de hacer, pero usualmente el tratamiento, la forma más adecuada de llegar al diagnóstico es hacerle un estudio con un radiotrazador, que es una medicina nuclear que se fija al tumor de la suprarrenal y ahí puedo hacer el diagnóstico. No es tan fácil hacer el diagnóstico del feocromocitoma fuera de la clínica. La siguiente. Como yo sospecho el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un aumento del cortisol y eso me puede llevar a hipertensión. La persona tiene cara en luna llena, tiene una obesidad troncular. Troncular significa que sus miembros superiores e inferiores son flacos, pero su tronco, abdomen y tórax es grande, es obeso. Entonces, esto es un exceso de liberación de cortisol. Puede haber edemas, generalmente el cortisol produce hiperglucemia y hago el diagnóstico con una tomografía y midiendo el cortisol libre, especialmente en la orina. ¿Cómo yo sospecho de un hiper o un hipotiroidismo? El hipertiroidismo, aquella persona que baja de peso, el hipertiroideo baja de peso, tiene taquicardia, siempre está ansioso, se mueve de un lado para otro. Y el hipotiroidismo es totalmente lo contrario, es una persona desganada, que no come y aumenta de peso, que siempre está fatigado, que siempre está cansado, que está estreñido, una hipofunción de la tiroides. Y el diagnóstico yo hago dosando las hormonas y haciendo una ecografía. El síndrome de la apnea del sueño, que mucha gente tiene, que yo tengo que sospechar una hipertensión arterial secundaria en las personas que tienen apnea del sueño. Son personas que la pareja del dormitorio te cuenta que su pareja es muy roncador, ronca mucho, fuerte y se le va el aire, dice sí, la pareja. Esta persona es muy roncador y tiene un sueño interrumpido, se levanta varias veces de noche, tiene una somnolencia diurna, o sea, a la mañana cuando tiene que ir a trabajar está medio dormido, o sea, llega a las 7, 8, 9 de la mañana y él no se despierta totalmente porque no tuvo un buen descanso nocturno, tiene cefalea a la mañana, usualmente son obesos y el diagnóstico puede no ser obeso también, ¿eh? El diagnóstico se hace por polisomnografía, que es un procedimiento en el que la persona duerme un día, una noche en un lugar y le van midiendo las apneas que tuvo durante la noche. Y se hace una medición de oxígeno durante la noche. Y otra patología muy rara, pero que existe, que se llama coartación de la aorta, en donde la aorta, después de dar el tronco, después de dar el tronco brachiocefálico, después de dar la subclavia izquierda, tiene una estenosis y esto lleva a que la persona tenga una presión arterial muy alta en los miembros superiores y muy baja en los miembros inferiores y a veces incluso si está entre el tronco brachiocefálico y las otras ramas puede haber una alteración entre un miembro superior y el otro miembro superior. Por eso, semiológicamente, siempre a las personas le tenemos que controlar la presión arterial o medir la presión arterial en los 4 miembros en la primera visita que nos hacen. Digamos que Juan viene al consultorio, le mido la presión en el brazo derecho y tiene hipertensión, y yo digo, tenés hipertensión arterial. Pero estoy haciendo mala medicina porque lo que tengo que hacer es medir también en el brazo izquierdo, tengo que medir en el miembro inferior derecho e izquierdo y voy a tener un panorama más adecuado. En las primeras consultas tengo que hacer eso. Yo llego al diagnóstico por medio de una ecocardiografía o por una angiografía, que es teñir la aorta y veo si hay una estrechez en algún lugar. La siguiente. Profe, una pregunta. En Sí. apnea del sueño, ¿por qué? O sea, ¿qué tendría que ver eso con la hipertensión? Entiendo los síntomas, ¿verdad? Y cómo se diagnostica eso, pero ¿cómo está relacionado directamente?
Bueno, sí, la apnea del sueño es cuando la persona tiene lo que se llama los microdespertares, o sea, se despierta varias veces de noche. Y cuando se despierta de noche, libera catecolaminas. Y al liberar catecolaminas, eso le lleva a una gran producción continua de catecolaminas y le lleva, y también hay una hipoxia, y también eso libera catecolaminas. Entonces, los microdespertares, porque cuando una persona se despierta, normalmente liberan catecolaminas, o sea, adrenalina y noradrenalina, pero estas personas liberan enorme cantidad de adrenalina y noradrenalina, y la hipoxia también colabora a la liberación de adrenalina y noradrenalina y terminan teniendo hipertensión arterial. Incluso tienen trastornos cardíacos y renales debido a la liberación de muchas sustancias como estas, como las catecolaminas. Eso es lo que le lleva a la hipertensión continua a estos pacientes. Y el tratamiento se basa en bajar de peso y darle oxígeno durante la noche, que es el tratamiento que usualmente se utiliza en estas personas. Doctor, ¿y las personas con despertares sin que tengan apnea del sueño, entonces podrían desencadenar también una hipertensión o no? ¿Por qué tendría microdespertares? Debe haber No sé, por por si algo que puede ser, o Si algo que tomas les mucha agua y te despertas. Sí, no, si tomaste mucha agua, tu vejiga es la que te despierta, no es la hipoxia. Cuando vos tenés hipoxia, ahí es donde se produce la liberación de catecolaminas, ¿entienden? Pero el paciente tiene que tener hipoxia. Ahora, si tenés microdespertares porque, qué sé yo, tenés algún problema, bueno, tenés algo, no tenés realmente hipoxia, digamos, ahí no se va a liberar catecolaminas de manera suficiente. O sea que, mira, si la persona no duerme, con el tiempo también puede tener hipertensión arterial, obviamente. Tiene que estar dada la liberación de catecolaminas para que aparezca la hipertensión arterial. ¿Está bien? Gracias, doctor. Bueno, las enfermedades renales parenquimatosas están entre las causas identificables más frecuentes de hipertensión y su incidencia va a seguir en aumento, porque va a haber más personas que van envejeciendo y porque hay más personas obesas y hay más personas con diabetes y las nefropatías crónicas van a ir aumentando y esta puede provocar una hipertensión arterial resistente. Existen muchas causas que llevan a nefropatía, la enfermedad poliquística, la nefropatía e hipertensión. Nefropatía poliquística, nefropatía por analgésicos, vasculitis, infecciones tipo pielonefritis, la nefropatía diabética, la nefropatía obstructiva. O sea, existen muchas patologías renales y casi siempre estas llevan a hipertensión arterial cuando tienen disfunción renal. La siguiente. La hipertensión renovascular es la hipertensión que aparece en la arteria renal. Les quiero contar que de todas las hipertensiones arteriales secundarias, el 80% corresponde a una patología renal. Y ahora vamos a hablar de otras que no son patologías renales en sí, que llevan también a hipertensión secundaria. Aquí vemos una estrechez de la arteria renal a la salida de la aorta, y esto significa que este riñón va a sufrir un proceso de hipoperfusión y con el tiempo este riñón se va a ir achicando y va a ir produciendo hipertensión arterial por gran liberación de renina-angiotensina. Al tener hipoperfusión renal se libera renina y se produce mucha angiotensina y la persona termina teniendo gran cantidad de angiotensina 2 que le lleva a hipertensión arterial. Entonces, el término de hipertensión renovascular se refiere a la hipertensión causada por isquemia renal que lleva a la liberación de renina y angiotensina 2. La prevalencia de la estenosis aterosclerótica de las arterias renales está aumentando a medida que la población envejece y se hace hipertensa y aterosclerótica. Fíjense, aquí puede haber una placa de ateroma y eso hace que haya una estenosis importante. Y vean este concepto. O sea, que puede haber una persona que tiene hipertensión arterial primaria y que luego tiene aterosclerosis de la arteria renal y desarrolla sobre su hipertensión arterial primaria una causa secundaria de hipertensión arterial. La siguiente.
Entonces, el caso 1, paciente de sexo femenino de 19 años de edad, presenta hipertensión arterial con baja respuesta al tratamiento médico. Se le realiza una centellografía renal, que es un estudio radiotrazador, que es en medicina nuclear, digamos, y se encuentra un deterioro leve de la función renal global bilateral más acentuado en el riñón izquierdo. Se le hace una arteriografía renal izquierda y se ve una estenosis a nivel del nacimiento de la arteria renal con circulación intrarrenal de características normales con adecuada fase renal parenquimatosa y venosa. No se logra cateterizar de forma selectiva la arteria renal derecha, sin embargo se observa en la aortografía aparentemente dos arterias renales con estenosis desde su nacimiento. Se realizó también un estudio que se llama urografía excretora, encontrando adecuada función renal con discreto retardo en la eliminación. Es sometida a cirugía con el diagnóstico preparatorio de hipertensión renovascular. Esta persona tenía estenosis de la arteria renal por una estrechez en la arteria renal, y cuando hay una estrechez de la arteria renal, lo que tenemos es que no llega una adecuada perfusión al riñón y eso hace que se produzca enormes cantidades de angiotensina 2. Entonces, en la estenosis de la arteria renal y la hipertensión renovascular, la angiotensina 2 es la principal causa de hipertensión arterial. La siguiente. Entonces, en la hipertensión renovascular es una hipertensión causada por hipoperfusión renal cuya causa es la estenosis. Hay una nefropatía isquémica que conduce luego a una atrofia renal y luego ya a una insuficiencia renal. Luego aparece una enfermedad renal aterosclerótica, puede ser enfermedad fibromuscular. Algunos trastornos como la arteritis de Takayasu o aneurisma de la arteria renal me llevan a la hipertensión renovascular. Este concepto es importante que manejen. Cuando hay una hipoperfusión renal, hay una isquemia renal, que el riñón produce gran cantidad de angiotensina 2 y que luego con el tiempo puede conducir a un fracaso en la función renal. Entonces, a esta persona que tiene una estenosis de la arteria renal y tiene una hipertensión renovascular, luego ya puede tener una hipertensión parenquimatosa renal. O sea, a una causa secundaria se le puede agregar otra causa secundaria de hipertensión arterial. La siguiente. Entonces la perfusión renal está disminuida, y también la tasa de filtración glomerular, se activa el sistema renina-angiotensina. La angiotensina libera el angiotensinógeno hepático, se hace una del angiotensinógeno hepático y forma la angiotensina 1, y esto después produciría vasoconstricción y angiotensina 2, nefropatía isquémica. Y hay muchas cosas. La renina también puede ser responsable de la liberación de los factores inflamatorios, principalmente la angiotensina 2 es un gran activador del sistema inflamatorio, porque la angiotensina 2 es una hormona muy bastarda, porque la angiotensina 2 puede producir hipertensión arterial produciendo vasoconstricción importante, pero la angiotensina 2 también es un agente inflamatorio importante que activa el factor de necrosis tumoral, activa la interleucina 1 y también genera un trastorno renal por inflamación renal. Todo eso hace la angiotensina 2. Entonces, y encima otra vez la angiotensina 2 aumenta la liberación de la aldosterona, y esa aldosterona puede producir retención de sodio y agua y eliminación de potasio e hidrogeniones, expansión del volumen y aumento de la presión arterial por aumento de volumen. Entonces, todo esto puede producir la angiotensina 2. Entonces, resumiendo, la angiotensina 2 que se libera en la estenosis de la arteria renal, que lo libera, que de renina pasa a renina, angiotensina 1, angiotensina 2. Angiotensina 2 hay mucha cantidad en la estenosis de la arteria renal. Eso puede producir una vasoconstricción generalizada y eso lleva a hipertensión arterial. Además, genera un cuadro inflamatorio y eso empeora aún más el cuadro renal. Y también libera la aldosterona y la aldosterona retiene más sodio y agua y empeora aún la hipertensión arterial.
La angiotensina 2 produce vasoconstricción generalizada y vasoconstricción principalmente de la arteriola eferente para mantener el filtrado glomerular. Eso tenemos que explicarlo después. La siguiente. Entonces, hay algunas fases que aparecen en este cuadro, en esta situación. En la fase 1 de la hipertensión renovascular, esta fase sería de breve duración. Se activaría la relación presión-natriuresis, por el cual no se observaría expansión del volumen. ¿Se acuerdan ustedes de Guyton cuando hablaba de la curva presión-natriuresis? Significaba que cuanto más subía la presión, el riñón eliminaba más cantidad de agua y sodio. Entonces, cuando sube la presión, el riñón responde eliminando más agua y sodio. Eso se llama curva natriuresis-presión. En la fase 2, pero ya aparece la hipertensión. En la fase 2, ya la volemia y la resistencia periférica están incrementadas y la respuesta a la natriuresis-presión ya no es suficiente y aumenta el volumen extracelular. Y en la fase 3 ya se prolonga la hipertensión arterial y los niveles elevados de angiotensina ya causan daño endotelial, trastornos renales en el riñón afectado y en el otro riñón también. Entonces, en la estenosis de la arteria renal tenemos 3 fases. En la primera fase se va produciendo la curva natriuresis-presión, va subiendo la presión. En la segunda fase hay una pseudonormalización en la que ya aumenta mucho la presión y no responde a nada, a ningún tratamiento. Y en la tercera fase ya hay daño tisular, se daña el riñón ya se va achicando de tamaño y aparece el estado de irreversibilidad prácticamente. La siguiente. Entonces, ¿cuáles serían los cambios estructurales irreversibles que pueden aparecer en esta patología? Pueden aparecer rarefacción microvascular y hoy día se sabe que muchas de las personas que tienen trastornos renales tienen una rarefacción a nivel de la microvasculatura renal. Hay trastornos a nivel del glomérulo llamado glomerulosclerosis. Hay fibrosis a nivel del intersticio renal, cicatrices y el riñón se va achicando de tamaño. Y este es un concepto muy claro. Ustedes se acuerdan que el riñón mide 12 centímetros, ¿verdad? El riñón mide 12 centímetros. Ahora bien, cuando hay una estenosis de la arteria renal, y esta estenosis de la arteria renal te causa hipertensión durante mucho tiempo, y el riñón tiene todas estas cosas, el riñón se atrofia, y el riñón se hace más chico, y el riñón cuando tiene 8 centímetros o menos, ya no hay ningún tratamiento que le solucione. Si yo tengo una estenosis de la arteria renal y mi riñón tiene todavía 12 centímetros, yo puedo dilatar esa arteria renal que está estrechada y yo soluciono mi hipertensión arterial. Pero si mi riñón ya está muy chiquitito y ya tiene 8 centímetros nomás porque ya está atrofiado, aunque le dilate a la arteria renal, ya no se va a solucionar el problema. La siguiente. Entonces, esta paciente que hablamos, paciente femenina de 19 años, presenta hipertensión arterial, baja respuesta al tratamiento, deterioro leve de la función global, bilateral, renal, acentuado más en el riñón izquierdo. La arteriografía renal muestra estenosis a nivel del nacimiento de la arteria, con circulación intrarrenal de características adecuadas, todavía normales. No se logra cateterizar la arteria renal derecha. Sin embargo, se observa en la aorta dos arterias renales con estenosis desde su nacimiento. Se realizaron algunos estudios que se llaman la urografía excretora, encontrándose adecuada función renal con discreto retardo en la eliminación de 4 minutos. Entonces, la paciente es sometida a cirugía con el diagnóstico preoperatorio de hipertensión renovascular. ¿Cuál sería la causa de la hipertensión arterial renovascular en este paciente? ¿Cuáles serían las fases de evolución de la hipertensión renovascular? ¿Por qué se le opera a este paciente y en qué fase sería inútil la cirugía? Cuando una persona es joven y tiene una estenosis de la arteria renal, yo puedo pensar que lo que tiene es una displasia de la arteria renal. Cuando la persona tiene 70, 80 años y tiene estenosis de la arteria renal, yo pienso que esa estenosis de la arteria renal es aterosclerótica.
Entonces es importante que tengamos ese concepto. En la persona joven, especialmente y más frecuentemente en el sexo femenino, cuanto más es muy frecuente la displasia de la arteria renal. Y en las personas de la tercera edad es más frecuente la aterosclerosis de la arteria renal. Ambas me llevan a estenosis de la arteria renal. La hipertensión arterial renal, la hipertensión renovascular tiene 3 fases, como hablamos, y la cirugía ya es inútil cuando el riñón ya es muy chico. La siguiente. Si hay alguna pregunta de estenosis de la arteria renal, pueden hacerla antes de pasar al síndrome de la apnea del sueño, digamos. Ok, pasamos al síndrome de la apnea del sueño. Es paciente de sexo masculino de 44 años de edad, empleado público, que no sé por qué eso que tiene que ver, con diagnóstico de hipercolesterolemia, colesterol de 240 miligramos de decilitro en julio de 2016, tratado con bezafibrato a dosis no especificadas. Es muy raro que el bezafibrato se use para el colesterol, bueno, pero con antecedentes de presentar insomnio desde hace 5 años. El paciente refiere que tiene insomnio. Asimismo, tiene antecedentes de presentar episodio depresivo mayor hace 1 año, el cual respondió con psicoterapias. Al interrogar sobre otros síntomas de trastornos al dormir, refiere historia de ronquido de aproximadamente 5 años de evolución, intenso e interrumpido por periodos de silencio, además de las pausas en la respiración. La verdad que es muy difícil que el paciente se dé cuenta de eso. Cefalea matutina ocasional, a la mañana le duele la cabeza. A la exploración física, talla 1,60, peso 74, índice de masa corporal 32,6 y circunferencia del cuello 39 centímetros. Aquí ven ustedes que hay el paso de aire normal y en las personas que tienen apnea obstructiva hay un trastorno en el paso del aire de manera normal. No pasa adecuadamente. La persona tiene ronquidos y generalmente son personas que tienen el abdomen prominente, el tórax prominente, el cuello ancho y que quieren dormir boca arriba encima después de comer todo encima. Y estos son muy roncadores y le dificulta a la compañera de dormitorio en este caso. La siguiente. Entonces, esta persona tiene episodios recurrentes de limitación del paso del aire durante el sueño. Hay descensos de la saturación de oxígeno y por lo tanto hay microdespertares. A la mañana siguiente, miren que no siempre el paciente se despierta, o sea, se da cuenta que se microdespertó. Muchas veces duerme otra vez sin darse cuenta que se microdespertó. Sueño no reparador, se despierta a las 6, 7 de la mañana y 5 de la mañana, 6, y él no durmió bien y de repente puede tener accidentes de tránsito, de repente puede no entender nada de lo que se le dice y cosas como esas. Hay una somnolencia diurna excesiva, él de día tiene sueño, hay trastornos neuropsiquiátricos, esto ya le altera psiquiátricamente, trastornos respiratorios y trastornos cardíacos que ya son consecuencias del síndrome de la apnea del sueño de mucho tiempo. Hay reducción del 90% de la señal respiratoria y eso dura 10 segundos. Miren que todos tenemos, aunque no tengamos síndrome de apnea del sueño, tenemos pequeñas apneas, pero no duran más de 10 segundos, duran un poquito nada más. Entonces, estas personas pueden tener hipopnea también, que ya es reducción del 30%, y hay una pequeña desaturación. Los síndromes de apnea del sueño pueden ser obstructivas, centrales o mixtas. O sea, se pueden ver el típico paciente que tiene síndrome de apnea del sueño es aquel obeso, tórax ancho, gran roncador, cuello ancho, pero también se puede ver en otro tipo de personas, en personas delgadas y todo por un trastorno a nivel de las vías respiratorias. También pueden tener síndrome de la apnea del sueño. La siguiente. Entonces hay microdespertares, el paciente tiene asfixia, se activa a nivel del sistema nervioso central y este paciente va teniendo la gran liberación de catecolaminas y esa catecolaminas lleva a la hipertensión arterial, a hipertrofia ventricular izquierda, puede haber arritmias, puede haber incluso muerte súbita. La fragmentación del sueño hace que el paciente tenga somnolencia todo el tiempo.
La asfixia lleva a hipoxia y esto puede llevar a una acidosis respiratoria. Esto puede estimular la eritropoyesis y el paciente muchas veces tiene aumento de la producción de glóbulos rojos. Y también la hipopnea crónica te lleva a una disminución de la libido y te pueden llevar a nicturia por aumento de la liberación del péptido natriurético. Esta sería la fisiopatología del síndrome de la apnea del sueño. Entonces, hay fragmentación del sueño. La persona ya puede tener trastornos neuropsiquiátricos por fragmentaciones seguidas y repetidas. Hipersomnolencia diurna significa que el paciente está medio dormido todo el día. Trastornos depresivos, irritabilidad, cualquier cosa le hablamos y él ya está molesto. Deterioro intelectual, su producción laboral e intelectual está muy venida a menos. Trastorno de la conducta y la personalidad, pérdida de la memoria, disminución de la habilidad motora. Hay trastornos en el intercambio gaseoso, hay hipoxia intermitente, hipercapnia intermitente que puede llevar a una hipertensión arterial y pueden llevar a una hipertensión pulmonar también. Pueden haber patologías cardíacas por las hipertensiones pulmonares que presentan arritmias, aterosclerosis, patología coronaria, cefalea matutina, poliglobulia. Y también hay hiperfiltración renal y puede haber una vasodilatación de la arteriola aferente con hiperfiltración renal por la hipoxia importante que hace que haya vasodilatación para perfundir el glomérulo. También se puede ver esa circunstancia. Y te puede llevar a una nefropatía también. Trastornos de la secreción hormonal, alteraciones de la libido, hay impotencia, se levantan muchas veces para hacer pipí, hay retraso del crecimiento si estamos hablando de niños que tienen un problema a nivel del paso del aire, a nivel de la nariz. La siguiente. Entonces, el prototipo del paciente de sexo masculino de 44 años de edad, empleado público con diagnóstico de hipercolesterolemia, colesterol 240 miligramos de cilitro en julio del 2016, tratada con bezafibrato a dosis no específicas, con antecedentes de presentar insomnio desde hace 5 años, tiene antecedentes de presentar episodio depresivo, respondió con psicoterapia, pero aparentemente su problema era otro. Al interrogar al paciente, este refiere ronquidos importantes, con periodos de silencio, pausas en la respiración, cefalea, que son dolores de cabeza a la mañana, y en la exploración física vemos que tiene un índice de masa corporal de 32,6 y una circunferencia de cuello de 39. Bueno, entonces le preguntamos a ustedes qué causa los microdespertares, qué se activa y qué riesgos llevan como consecuencia a largo plazo. ¿Qué causa los microdespertares? ¿Qué se activa y qué riesgos llevan esto a largo plazo? No sería la falta de oxígeno y, como dijiste, profe, lo que se activa también son las catecolaminas y eso es lo que lleva a un aumento de la adrenalina y noradrenalina que producen fallo en el riñón a largo plazo porque aumenta la presión arterial. Puede aumentar la presión arterial sistémica, puede aumentar la presión pulmonar, eso puede llevar a un trastorno cardíaco, pueden aparecer arritmias, la hipoxia lleva a vasodilatación de la arteriola aferente y eso lleva a problemas renales. Todo eso son consecuencias a largo plazo del síndrome de la apnea del sueño y que hay que tratar. Y esto se hace el diagnóstico haciéndole una polisomnografía al paciente. ¿Y qué es la polisomnografía? El paciente tiene que dormir en un lugar, se le detecta la cantidad de apneas que tiene el paciente y se le pone oxígeno a la noche. Yo tengo pacientes que tenían hipertensión arterial con síndrome de la apnea del sueño y que sospeché que tenía síndrome de la apnea del sueño, le hicimos una polisomnografía, se llegó al diagnóstico del síndrome de la apnea del sueño y se le puso oxígeno durante la noche, una presión continua de oxígeno durante la noche, que en las 2 primeras noches le molestaba el aparatito al paciente, pero luego ya se adaptan. Y es impresionante cómo baja la presión arterial cuando el paciente recibe oxígeno durante la noche. Y viene el paciente, hablo de 5 pacientes, por lo menos 5 pacientes que te cuentan, doctor, había sido, yo no dormía nunca,
Ahora yo duermo, descanso, me levanto a las 6:30 de la mañana y estoy como si fuera que puedo reventar en la vida, pero había sido que yo nunca dormía y ahora recién estoy durmiendo. Esos son los testimonios de las personas que tienen el tratamiento con oxígeno durante la noche. Profe, ¿y cómo le pones eso? ¿Con una máscara? ¿Duermen con una máscara de Sí, oxígeno? puede haber como una máscara. Y a esta persona nosotros le damos 2, 3, 4, 5, 7 antihipertensivos también y no va a responder porque no estamos haciendo el diagnóstico. Nosotros tenemos que llegar al diagnóstico y el tratamiento es oxígeno mientras duerme. ¿Me entienden? Entonces, y se le pone por medio de unas máscaras que al principio les molesta, pero que después se acostumbran y después ven el beneficio y el gran descanso nocturno que tienen y mejora todo, mejora el humor, mejora la vida familiar, mejora todo. Entonces, se le aguanta la máscara. Si el paciente es obeso, entonces empieza a hacer una dieta, baja de peso, qué sé yo, o si tiene un trastorno a nivel de la vía respiratoria superior, se le puede corregir eso y ahí se le va sacando la máscara. Pero primero está la presión continua de oxígeno es el tratamiento. ¿Está bien? La siguiente lámina, por favor, Lorena. La hipertensión del embarazo. La hipertensión del embarazo también es bastante frecuente. La hipertensión, el 10% de las personas primigestas que primera vez están embarazadas y el 8% de todos los embarazos cursan con hipertensión arterial. ¿Qué es la preeclampsia? Es la hipertensión de reciente comienzo. Muchas veces se acompaña de proteinuria y es la hipertensión que aparece luego de las 20 semanas de la gestación. Es importante que hagamos el diagnóstico de la hipertensión en el embarazo o preeclampsia porque es la causa principal de muerte materna y fetal en el mundo. Y sigue siendo una causa frecuente de partos prematuros, de nacimientos de niños con bajo peso y retardo del crecimiento intrauterino. Es sumamente importante hacer el diagnóstico de hipertensión en el embarazo. Hay edema de miembros inferiores, hay proteínas en la orina y hay hipertensión arterial en estas mujeres embarazadas que aparecen todo esto después de las 20 semanas. El embarazo normal dura 40, después de las 20 semanas aparece la hipertensión. La siguiente. Bueno, entonces tenemos que definir algunas cosas cuando hablamos de hipertensión del embarazo, que es la hipertensión crónica. Es una hipertensión definida como presión arterial sistólica superior a 140 o diastólica superior a 90, de acuerdo a algunos estándares americanos, porque para los europeos pues, son otras las definiciones, que se presenta antes del embarazo y diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación. O sea, si la mujer embarazada tiene hipertensión a las 10 semanas, esa no es preeclampsia, significa que una persona hipertensa quedó embarazada. La hipertensión gravídica es la hipertensión descubierta por primera vez después de las 20 semanas de gestación, la cual no presenta proteinuria. En algunos casos puede aparecer la preeclampsia, y si no es así, la presión se normaliza después del parto, es posible considerar el diagnóstico transitorio de hipertensión. Cuando primero aparece la hipertensión gravídica, no hay proteinuria, pero cuando aparece proteinuria y otras cosas ya hablamos de preeclampsia. Hipertensión descubierta después de las 20 semanas con enfermedades y proteinurias. Y la eclampsia ya es cuando la persona con preeclampsia tiene convulsiones. Eso ya se llama eclampsia. Y la preeclampsia superpuesta a una hipertensión crónica también puede ocurrir. O sea, una paciente hipertensa quedó embarazada y encima otra vez tuvo preeclampsia. O sea, todas estas situaciones puede haber en el embarazo. La siguiente. Entonces, se cree que hay muchas cosas que hablar con la hipertensión, la preeclampsia, que hay una excesiva respuesta inmunitaria materna contra el trofoblasto en desarrollo que produce un estrés oxidativo placentario e hipoperfusión e hipoxia. ¿Qué es el trofoblasto? Es una respuesta inmunitaria. ¿Qué es esto? Entre la mamá y el feto se forma un nuevo órgano. Ese nuevo órgano se conoce con el nombre de placenta. Esa placenta es el encargado de establecer la conexión entre la mamá y el feto.
a través de la placenta hay vasos sanguíneos que nutren al feto de vasos sanguíneos provenientes de la mamá. Esos son los vasos trofoblásticos, ese es el trofoblasto. Normalmente no existe eso, aparece cuando la mujer está embarazada, porque aparece cuando se desarrolla la placenta. Entonces, en una placentación normal, hay reducción de la invasión trofoblástica y remodelado de las arterias espiraladas. En una placentación normal, el paso de sangre entre la mamá y el feto es óptimo y no pasa nada. Los vasos trofoblásticos permiten la conexión espectacular entre la mamá y el feto. Cuando hay una placentación anormal, hay reducción de la formación trofoblástica y puede haber una disminución de los vasos sanguíneos y hay un remodelado de las arterias espiraladas y eso me lleva a que el paso de sangre entre la mamá y el feto no sea adecuado. Entonces puede haber pequeños signos de isquemia a nivel de la placenta. En la etapa 2 del trofoblasto de la circulación materna hay isquemias a nivel, hay estrés oxidativo, inflamación y disfunción en las arterias trofoblásticas. Hay liberación de factores placentarios que causan una disfunción endotelial diseminada en la circulación materna y luego ya aparece la hipertensión y proteinuria. Esta placenta que está con un problema lleva a la liberación, porque es un problema de isquemia, de estrés, porque no se formaron adecuadamente los vasos trofoblásticos, porque hay una alteración en la perfusión placentaria. Esta placenta con alteración de la perfusión lleva a isquemia, estrés, inflamación, y esto produce una alteración en toda la circulación materna y la mamá termina teniendo hipertensión y proteinuria. Eso es lo que ocurre en estos casos. La siguiente. ¿Cuáles son algunas de los factores constitucionales maternos que incrementan el riesgo de que la mujer tenga preeclampsia? La nuliparidad o primiparidad, chicas jóvenes que de embarazos de 14, 15 años que pueden llevar y con el feto enorme, pueden llevar a eclampsia, edad avanzada del embarazo, personas que ya se embarazan por encima de los 40 años, raza negra o hispana, limitada exposición al esperma, eso es un trastorno inmunológico, intervalos prolongados entre los embarazos y algunas circunstancias como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el feto grande también, por ejemplo, una chica que es chica y se embaraza de un vikingo, digamos, de un noruego de 1,90 m y el bebé le parece al papá. Entonces la mamá tiene que llevarle al bebé enorme y ella es chica y eso puede favorecer isquemias placentarias y la liberación de sustancias oxidativas, inflamación endotelial y hipertensión en la mamá. La siguiente. La siguiente. Entonces, hay un desarrollo placentario anormal, hay factores predisponentes en la madre, si es diabética, si es adicta al alcohol o a drogas, estrés oxidativo, si está desnutrida la mamá también, mala adaptación inmune y una susceptibilidad genética. En estas personas hay alteración del tromboxano A2 y la prostaciclina, hay aumento de la sensibilidad a la acción de la angiotensina 2. Y este es un concepto también que es importante que se acuerden. La angiotensina 2 normalmente produce hipertensión arterial, porque normalmente la angiotensina 2 produce vasoconstricción en las personas, pero en la embarazada la angiotensina 2 no produce vasoconstricción. No hay vasoconstricción por la angiotensina 2 en un embarazo normal, pero en una persona con preeclampsia la angiotensina 2 también produce vasoconstricción. Entonces la preeclampsia hace que la angiotensina 2 sea vasoconstrictora. En un embarazo normal la angiotensina 2 no es vasoconstrictora. Hay alteraciones del tromboxano A2 y la prostaciclina, que son factores endoteliales a favor del tromboxano, entonces hay vasoconstricción. Hay insuficiencia placentaria, o sea que la placenta que tiene que permitir el paso de la sangre desde la mamá hasta el feto no permite en forma adecuada ese paso de la sangre, entonces eso se llama insuficiencia placentaria. Hay déficit de la actividad trofoblástica, hay un déficit del factor que forma vasos sanguíneos, porque
la placenta no tiene la cantidad de vasos sanguíneos que tiene que formar. Entonces hay un déficit del crecimiento del endotelio vascular y no hay suficiente formación de vasos que atraviesen la placenta de manera adecuada para que lleve adecuadamente la sangre al feto. Y esto puede ser un factor inmunológico que no se forma este factor de crecimiento. Entonces hay varios mecanismos fisiopatológicos que me pueden llevar a la preeclampsia. La siguiente. Acá ven, por ejemplo, la circulación a través de la mamá, a través de la placenta, así sin problema, normal. Y aquí hay una alteración en la circulación, hay una disminución de la luz y esto lleva a que no haya una buena perfusión adecuada para el feto. Entonces la mamá tiene que aumentar la presión arterial para que se perfunda bien el feto, pero igual muchos fetos tienen retardo del crecimiento intrauterino. En el desarrollo placentario normal o anormal, estos cambios fisiológicos normales se dan en 2 etapas. En las 12 semanas se produce la erosión y la invasión de las arterias espirales en su porción residual, y la segunda ola de invasión trofoblástica se da entre las 18 y 20 semanas, que invade la zona intramiometrial. De resultas, en la mamá tiene que producir, como hay una alteración del paso de sangre a través de la placenta, tiene que aumentar la presión arterial para perfundir al bebé. Por eso hay muchas veces que el bebé de mujeres con preeclampsia nacen bien, pero muchos de ellos tienen parto prematuro y retardo del crecimiento intrauterino. La siguiente. Entonces, disminuye la relación que tiene que estar bien equilibrada entre la prostaciclina y el tromboxano. Y hay una falta de regulación entre estos dos a favor del tromboxano, en contra de la prostaciclina, y favorece la vasoconstricción. Hay vasoconstricción arterial y venosa. También se aumenta la sensibilidad a la angiotensina 2. Les repito, en el embarazo la angiotensina 2 no produce hipertensión, pero en la preeclampsia sí produce hipertensión y colabora a esto. Y puede haber activación en la coagulación cuando el problema sigue empeorando. Si sigue empeorando este cuadro, ya hay daño de órganos blancos. El riñón tiene eliminación de proteínas, hay lesión hepática que puede llevar a una insuficiencia hepática. A nivel de la sangre puede haber una coagulación intravascular diseminada, y a nivel del sistema nervioso central pueden haber convulsiones y coma, y esto ya se conoce con el nombre de eclampsia. Ya no es preeclampsia, ya es eclampsia. La siguiente. Hay vasoconstricción importante por la angiotensina 2, por el tromboxano, por todo eso. Hay hemólisis microangiopática. Cuando hay vasoconstricción muy importante, puede haber hemólisis por disminución de la luz vascular. Esto lleva a agregación plaquetaria, depósito de fibrina. Hay una disminución de la perfusión útero-placentaria por una disminución de la actividad trofoblástica, disminuye la perfusión, aumenta el ácido úrico como marcador. Puede haber trastornos glomerulares y necrosis tubular aguda. A nivel del hígado puede haber una insuficiencia hepática importante. Esto puede llevar a una necrosis hepática, hemorragia, ruptura y hematoma subcapsular. Hay hipertensión, la vasoconstricción lleva a hipertensión, y la hipertensión más vasoconstricción. La vasoconstricción lleva a hipertensión, a alteraciones placentarias con disminución de la perfusión, alteraciones renales con renopatías, alteraciones del hígado con insuficiencia hepática, y a nivel del encéfalo puede haber convulsiones con trombosis y edema. Todo esto conforman lo que se llama el síndrome HELP, que es mortal. Casi todas las personas que llegan a esto fallecen. Hay hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas, trastornos hepáticos, plaquetopenia. Todo esto, el síndrome, forma lo que se llama el síndrome HELP. Entonces tiene hemólisis, tiene agregación plaquetaria aumentada, hipertensión, hipoperfusión placentaria, trastornos renales, trastornos hepáticos y trastornos encefálicos. La siguiente. Entonces, la reducción del volumen intravascular que tienen estas personas reduce el gasto urinario, disminuye la presión venosa central y genera hipoperfusión placentaria que puede afectar al feto.
hay edema cerebral, isquemia, hemorragia, vasospasmo que llevan a las convulsiones y coma en las mujeres eclámpticas. Siguiente. Entonces, no sé si leo yo Lorena o lee otra persona. ¿Cómo podemos hacer esta? Profe, y podemos hacer que uno de los chicos lea, sin problema. Chicos, Dale. ¿alguien? Voy a mirar participación entonces. Cáceres, María Cecilia. Presente, profe. Genial. Sí, paciente de 17 años que cursa una gestión de 34 semanas diagnosticada por ecografía del primer trimestre y fecha probable de parto cierta, consulta por cefalea frontal de 4 horas de evolución y vómitos, en 2 episodios de tipo alimentario. Antecedentes familiares, madre hipertensa. Examen físico. TA 170 sobre 90 milímetros de mercurio. Tensión arterial. Tensión arterial. Presión arterial, sí. Ok. Frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria 19 por minuto. Temperatura 36,6 grados. Paciente lúcida y colaboradora ubicada en tiempo y espacio con edema facial, facie abotagada, con edema en miembros inferiores y superiores. Resto del examen físico sin particularidades. Hematocrito 30%, glóbulos blancos 7500, plaquetas 160.000, creatinina 0,7 miligramos por decilitro, uricemia 6,8 miligramos por decilitro, glucemia 87, proteinuria 5 gramos por litro, ecodoppler fetal normal, diagnóstico primigesta, preeclampsia severa con signos de eclampsismo. ¿Por qué te parece que se le diagnostica preeclampsia? ¿Qué ves que te llama la atención? Profesa por su hipertensión. Sí, ¿verdad? la presión alta. Sí, y tiene una gestación que es importante cuando... Que es más de 20 semanas. Que es de más de 20 semanas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tiene la paciente para que ustedes piensen en una preeclampsia aparte de... Proteinuria, edemas en miembros inferiores y superiores. O Exacto, sea, hay un daño renal. súper. ¿Y qué es primigesta? Eso hablando ya de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene? ¿Es primigesta después? Madre hipertensa. Sí, también. Otra cosa, fíjense en la paciente, ¿qué dice? La edad puede ser. La edad, o es una edad avanzada o también puede ser en los pacientes embarazos adolescentes, si tiene 17 años, o sea, embarazos en edades extremas, ¿sí? Bueno, no nos dice que sea obesa, por ejemplo. También recuerden que podía ser, era también un factor de riesgo que sea diabética, que sea obesa, que tenga dislipidemias sedentarias, ¿sí? También raza negra, que es también un factor de riesgo para todo lo que es hipertensión crónica. Y eso, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la causa de hipertensión en esta paciente? Y no sería la proteinuria, profe, o sea, no funciona su riñón. Creo. No, la preeclampsia es un defecto en la placenta, ¿sí? Sí. En realidad es en el desarrollo del
la liberación de factores placentarios y hay una difusión endotelial en la circulación materno-placentaria, ¿sí? El riñón podría ser es más bien una consecuencia de la disfunción de la circulación placentaria en este caso, ¿sí? O sea, esa no sería la causa. La causa es justamente esa, una disfunción endotelial placentaria, ¿sí? En el desarrollo del trofoblasto. ¿Ok? Ok. ¿Se entiende? O sea, en este caso, en la paciente gestante, a partir de las 20 semanas, si inicia ahí o se detecta en ese punto la hipertensión arterial, se debe, porque es una paciente que no tenía hipertensión crónica antes, se debe a un defecto placentario y el daño renal es secundario a eso. Va a ser diferente si era una paciente, por ejemplo, ponerle que era esta misma paciente de 17 años, pero tenía una gestación de 15 semanas. Entonces ahí nosotros no pensamos en un defecto placentario, vamos a pensar en ese caso en una hipertensión arterial crónica preexistente que se acentuó y se detectó nada más durante el embarazo. Y en ese caso, porque esta es una paciente muy joven, recuerden que en pacientes jóvenes menores de 20 a 30 años, tenemos que descartar siempre una causa secundaria de hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, ahí podríamos pensar en una causa que más frecuente es una causa renal o renovascular, ¿sí? Profe, ¿Entienden? O sea, ¿sí? en una hipertensión secundaria importan los antecedentes familiares. Importan bastante, pero vamos a tener que preguntar antecedentes también eh, del mismo perfil que estamos pensando en esta paciente. O sea, sería también un antecedente importante. Importa que la madre es hipertensa, pero sería más importante, por ejemplo, si la madre tuvo preeclampsia en su embarazo, ¿sí? También en el tema de las hipertensiones secundarias vasculorrenales, eh, siempre hay una carga superior cuando tiene factores de riesgo familiares en el contexto de lo que sería una hipertensión crónica, pero va a ser todavía más fuerte la carga si es similar o sea, si por ejemplo su padre tuvo una hipertensión arterial secundaria renovascular, ¿entendés? O Sí, sea, entiendo. Y importa, pero importa más si es específico, ¿sí? entiendo, sí, gracias, profe. ¿Y el tabaquismo puede ser un factor de riesgo para preeclampsia o no? Creo que sí, creo que es porque el humo del tabaco afecta la endotelización. Creo que es uno de los factores de riesgo, pero no te puedo asegurar, pero creo que sí es uno. Yo tengo entendido que sí también es el Sí, tabaquismo un factor de riesgo, sí. sí, así mismo. Profe, falta solamente coartación y ya terminamos. Bueno, bueno, y vamos a hablar de un tema súper interesante que es la coartación de la aorta. Es interesante desde el punto de vista fisiopatológico, pero no es frecuente como lo que hablamos, no es como el síndrome de la apnea del sueño o la preeclampsia, no es así. Es un estrechamiento congénito de la aorta, es una obstrucción aórtica y puede producir hipertensión en los miembros superiores e hipotensión en los miembros inferiores, si por ejemplo la estrechez está después de haber dado la subclave izquierda. Entonces, hay una hipertensión antes de la estenosis, hipertensión en las extremidades superiores y hay hipotensión en los miembros inferiores. Y esta hipertensión en los miembros superiores hace que la parte superior del cuerpo tenga hipertensión arterial y obviamente eso lleva a una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces la obstrucción puede estar proximal a la subclave izquierda y si está entre la subclave izquierda y entre el tronco brachiocefálico puede haber incluso diferencia de la presión y pulsos entre un miembro superior, entre el miembro superior derecho y entre el miembro superior izquierdo, de acuerdo a dónde esté la estrechez. Si está después de la subclave izquierda, hay hipertensión en los miembros superiores e hipotensión en los inferiores. Si está entre el tronco brachiocefálico y la subclave izquierda, puede haber una presión arterial en el miembro superior y otra derecho y otra en el izquierdo. La siguiente. Bueno, esto genera el desarrollo de hipertensión que afecta característicamente al hemicuerpo superior.
Y hay una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo por sobrecarga sistólica del mismo, o sea, hay un aumento de la poscarga a nivel arterial y tiene que necesariamente el ventrículo izquierdo hacer más fuerza para eyectar su contenido y eso le lleva a una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Puede haber desarrollo de circulación colateral que contribuye a mantener la perfusión del hemicuerpo inferior, porque como que hay una estrechez de la aorta después de dar la subclavia izquierda, todo el miembro inferior e incluso las ramas de las arterias que van naciendo después de esa estrechez también se ven deterioradas. Por ejemplo, las mesentéricas, las renales, en todos esos lugares tenemos problemas. El diagnóstico debe sospecharse en pacientes que tienen, generalmente jóvenes. Yo vi una sola paciente y era del sexo femenino, que hay una diferencia de mayor a 30 milímetros de mercurio entre los miembros superiores e inferiores. Por eso, semiológicamente, tenemos que controlar la presión en los 4 miembros, al menos la primera vez que viene a consultar un paciente con nosotros. La siguiente. Y bueno, eso es todo, amigos. Chicos, ¿alguna pregunta?